Buenas, bendiciones. Bueno, le habla Edir Yanis Bolaño, Edir Trader. Vamos a por la tercera clase, la cuarta clase, perdón, donde vamos a hablar sobre las tasas divididas. Las tasas divididas es una combinación entre las velas comando y las velas de tasa únicas y las velas normales. Vamos a mirar siempre que sean dos velas del mismo color y nos vamos a fijar en el cierre de la primera vela y en la apertura de la segunda vela, que alguna de las dos, sea la primera o la segunda vela que sean del mismo color, ya sean bajistas o alcistas, que una de las dos no tengan mechas. Comencemos. Las velas de tasa dividida las vamos a encontrar en el mercado en cuatro formas, que son, ya le pongo el título aquí, para que quede el título aquí. Vamos a hablar sobre las tasas divididas. Tasas divididas. Tasas divididas. Divididas. Bueno, como lo venía diciendo, entonces las tasas divididas son la suma de dos velas del mismo color, donde una de las dos velas, en una de las dos velas, entre su apertura y el cierre de la primera, entre la apertura de la primera y el cierre de la segunda vela, una de las dos deben estar sin mecha, para que sea una vela de taza dividida o un patrón de taza dividida fuerte. En la primera opción tenemos como taza dividida, tenemos esta clase, que es primero una vela de taza única. Vamos a comenzar con las alcistas. Una vela de taza única. Entonces, las velas de taza única son las que comienzan por abajo y terminan por arriba. Taza única. Una vela de taza única es esta que comienza con mecha y termina sin mecha. Y la primera vela. Y la segunda vela es una vela normal. Que es una vela normal que tiene mecha por arriba y por abajo. Esta es la primera clase de taza dividida. La clase de taza dividida. Que la primera vela es una taza única que su apertura tiene mecha, en su cierre queda estirado sin mecha. La segunda vela es una vela normal que tiene mecha por arriba y por abajo, o sea, por su apertura y en su cierre. Aquí nos vamos a dar cuenta que es una taza dividida cuando nos demos cuenta que aquí entre la apertura de la primera vela, entre el cierre de la primera vela y la apertura de la segunda, una de las dos no tenga mecha. Dando en cuenta aquí que una de las dos no tiene, perdón, una de las dos no tiene mecha. La primera vela terminó tirada, una taza única tirada sin mecha. La segunda vela es una vela normal que tiene vela por arriba y por abajo, o sea, por la apertura y en el cierre. Esa la denominaremos, la encontraremos en el mercado, la llamaremos como tasa dividida. Como esta es la primera clase de tasa dividida alcista, vamos a encontrar una segunda clase de tasa dividida, que es la siguiente. Cuando la primera vela es una tasa única, perdón, la primera vela es una tasa única, y la segunda vela, que tiene que ser vela del mismo color, les comenté que tiene que ser velas del mismo color, y la segunda es una vela comando. Sabe que las velas comando son aquellas que en su apertura no tienen mecha y en su cierre puede tener o no mecha. Las velas de tasa única son las velas que en su apertura tienen mecha y en su cierre no tienen. Bueno, aquí nos damos cuenta que estas dos velas del mismo color, en su centro, entre las dos velas, no tienen mecha ninguna de las dos. O sea, la denominaremos una tasa dividida, porque la primera, que es una tasa única, no tiene mecha,
y la segunda, que es una vela comando, no tiene mecha en su apertura y la taza única no tiene mecha. O sea, que entre la mitad de las dos velas del mismo color formaron un patrón llamado tazas divididas. En el tercer caso, que podemos encontrar en el mercado, vamos a encontrar un tercer caso, que es el siguiente. Cuando la primera vela es una vela normal, una vela normal, y la segunda vela es una vela comando. Una vela comando. Ahí nos damos cuenta que en su centro, entre las dos, entre el cierre de la primera vela y la apertura de la segunda vela, tenemos una taza dividida porque fuerte, una taza dividida fuerte porque ninguna de las dos, porque alguna de las dos, la primera o la segunda vela, quedó sin mecha. Aquí nos damos cuenta que la primera vela quedó con mecha en su cierre y la segunda vela, que es una vela con mando, empezó sin mecha en su apertura. Ese es el tercer caso que podemos encontrar en el mercado. Ahí hay un cuarto caso en especial, que es el siguiente, que es cuando tenemos o encontramos dos velas de comando expirado, que es la siguiente. Claro que la vela de comando expirado es cuando en su apertura no tiene mecha y en su cierre también termina sin mecha. Y la segunda vela es igual, mismo tipo de comando expirado que comienza sin mecha en su apertura y termina sin mecha en su cierre. Nos estamos dando cuenta que en la unión de esas dos, de la primera y la segunda, la primera cerró sin mecha, en comando de taza expirado, y la segunda comenzó sin mecha con un comando expirado. Y tenemos la unión de las dos velas, del mismo color que la primera vela terminó sin mecha, porque fue un comando expirado, no sin mecha, y la segunda, en su apertura, comenzó sin mecha por poner una vela comando. Entonces son los cuatro casos que podemos encontrar. Hay más, pero estos son los casos más fuertes que estamos en el mercado porque son algunas de las dos no dejaron mechas en su unión. Tenemos que tener en cuenta en eso, que son más fuertes porque algunas de las dos no tienen mechas en la división de su formación de su patrón, el patrón son dos velas del mismo color y algunas de las dos, ya sea la primera o la segunda, no dejen mecha en su unión, o sea, en el centro. Como aquí vemos en el primer caso, aquí este es el primer caso, tenemos aquí el segundo caso, aquí tenemos el tercer caso, y aquí tenemos el cuarto caso. Entonces, conclusión, para encontrar en el mercado, identificar en el mercado una taza dividida, tenemos que fijarnos que sean dos velas del mismo color, ya sean alcista o bajista, y que en su centro, o sea, en la formación de las dos velas, de la primera y la segunda, algunas de las dos o las dos nos dejen mecha, ya sea la primera o la segunda. Aquí en el primer caso, vemos que la primera es una taza única alcista que nos deja mecha en su cierre, y la segunda es una vela normal dejando mecha en su apertura. Vemos que la primera no dejó mecha y la segunda dejó mecha, por eso que es una taza dividida. En el segundo caso, encontramos que la primera vela es una taza única donde no deja mecha en su cierre y la segunda es una vela comando única que no deja mecha en su apertura. ¿Verdad? Que encontramos una vela, un patrón de taza dividida, donde ninguna de las dos dejaron mecha en su centro. En el tercer caso que, perdón. En el tercer caso encontramos que la primera vela es una vela normal donde nos deja mecha en la apertura y en el cierre, y la segunda vela es una vela comando. Entonces encontramos que en la unión de esos dos, la primera vela y la segunda vela, alcista, forman un patrón de taza dividida porque la segunda vela no dejó mecha en su apertura. En el cuarto caso encontramos que
tenemos dos velas de comando expirado, donde ninguna de las dos deja mecha en su unión. La unión de la primera vela y la segunda vela. Ambas velas son velas de comando expirado, donde la primera vela cierra sin mecha y la segunda vela empieza sin mecha en su apertura. Entonces, compañeros, estos son los cuatro casos más fuertes que encontraremos en el mercado como tasas divididas. Espero que repasen y aprendan a identificar en el mercado, en el gráfico, las velas de tasas divididas. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones.